redes sociales y nosotros regresamos de inmediato con la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Omar Chejade Moya, que ya está en imágenes y que en la parte inicial de esta jornada bastante extensa, porque ha comenzado en horas de la mañana, se ha visto los nuevos retos a través de este marco de emergencia sanitaria en la propuesta de la legislación electoral. Vamos de inmediato con los detalles de esta comisión. Ya en imágenes, el presidente de esta comisión, el doctor Omar Chejade Moya. Adelante. La fecha máxima para convocar, que se venció el pasado 15 de julio, hasta el 30 de septiembre de este año. En la sexta disposición hemos ampliado de 30 a 45 días el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones servicio de los partidos políticos el portal electoral digital PET, tomando la sugerencia de la congresista Mirta Vázquez y algunos otros colegas que manifestaron preocupación con un plazo muy corto para desarrollar una herramienta de esta naturaleza. En el inciso 4 de la séptima disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas, hemos disminuido el plazo de afiliación para ser candidato en las elecciones internas del partido por el que se desea postular, de 1 año a únicamente 6 meses. Repito, hemos reducido el plazo de afiliación de 1 año a 6 meses, tal como está previsto en la Ley 30998, ley que está vigente, pero que exige ese plazo respecto a la realización de la PASO primaria, que como ya sabemos han sido suspendidas para el 2022. En realidad lo que se logra con esta disposición es determinar respecto a qué hito del calendario electoral deben contarse los meses de afiliación necesarios para postular, porque como repito, esta exigencia está vigente y responde, como ya expuse en la sesión pasada, a buscar el fortalecimiento de los partidos políticos, descartando que se conviertan en los conocidos vientres de alquiler, que tantas veces hemos visto en la política peruana, que han acogido en virtud de intereses subalternos a gente improvisada que pagaba por una postulación o que jamás habían hecho vida partidaria ni militado siquiera un día en una organización política, que pretendían llegar a la presidencia de la República en base a su popularidad mediática y nada más. En estos tiempos deben quedar atrás para siempre ese tipo de partidos vientres de alquiler. Por eso es que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política creada por el Poder Ejecutivo presentó hace un par de años, dentro del paquete de reformas, un proyecto de ley que exigía un año de afiliación. Es la propia Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que exigía 1 año de afiliación para poder postular a las elecciones del 2021. Estamos respetando esa provisionalidad y estamos seguros que ninguna bancada desconocerá los efectos positivos que trae para las organizaciones políticas serias a las que se requiere fortalecer por el bien de la democracia. En relación a las modalidades para elecciones internas, inciso 5, estamos aclarando que el sistema, incluso de acuerdo al debate que ha habido hoy día con el presidente del jurado y el jefe de la OMP, estamos aclarando que el sistema de delegados está en el inciso 5. Estamos aclarando que en el sistema de delegados debe hacerse previamente con la votación de afiliados, con lo que pensamos que se aclaran las dudas y se reafirma el valor democrático que tiene esta modalidad. En el octavo inciso, y nuevamente recogiendo las valiosas sugerencias de ustedes, hemos cambiado la posibilidad de presentar listas incompletas a la de poder elegir titulares y suplentes en las elecciones internas, con lo cual se cubre la preocupación que teníamos de que puedan presentarse renuncias después de realizadas las internas o elecciones internas, lo que complicaría el proceso de inscripción de listas ante el jurado electoral especial. Con la fórmula alternativa propuesta por ustedes se salva tal situación. Como pueden apreciar, estamos haciendo un arduo trabajo por cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Esperamos que con esta tercera propuesta normativa logremos el consenso necesario para elevar al Pleno de la Representación Nacional el marco normativo suficiente para garantizar las elecciones del Bicentenario. Un poco el texto que ha quedado el día de hoy, en su sexta disposición, dice así: las personas en grupos de riesgo para COVID-19 identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con las normas emitidas por el Poder Ejecutivo están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia o a la integración de las mesas de sufragio, tal como también lo había propuesto el propio congresista Mamani Barriga. El Jurado Nacional de Elecciones debe habilitar una plataforma virtual para el trámite de justificación y dispensa que corresponda y emitir el reglamento respectivo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, debe hacer lo propio en relación al trámite de excusas para ser miembro de mesa.
La séptima disposición queda igual. La octava sí hay una modificación y dice así: los locales en que se deban funcionar las mesas de sufragio son designados por la OPE, perdón, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, para lo cual se pueden considerar otro tipo de recintos a los señalados. En el primer párrafo del artículo 65 de la presente ley, las oficinas descentralizadas del proceso electoral OPE disponen que en un mismo local funcionen el menor número posible de mesas de sufragio y se garanticen todas las medidas de control y seguridad sanitaria establecidas en el protocolo sanitario que para tal efecto determina la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y del Ministerio de Salud, tal cual hoy día lo recomendó el propio y asintió el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en la que dijo que estaba de acuerdo. En la novena dice: la capacitación de los miembros de mesa de sufragio, personeros de la organización política y del personal involucrado en el desarrollo del proceso electoral puede ser desarrollada a través de medios virtuales, para los cuales los organismos, en el ámbito de sus funciones, deben dictar las disposiciones que correspondan. La instalación de la mesa de sufragio, los procesos de votación, manual electrónico y de escrutinio de los votos en mesa, así como el acopio de actas y ánforas, deben realizarse garantizando todas las medidas de control y seguridad sanitaria establecidas en el protocolo sanitario. Para tal efecto, determina la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y del Ministerio de Salud. Artículo 2. Adición de las disposiciones transitorias a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Quinta, la organización política puede presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso electoral 2021, para lo cual deben contar con una inscripción vigente en el registro de organizaciones ROP del Jurado Nacional de Elecciones, con un máximo hasta el 30 de septiembre del presente año. Con un máximo hasta el 30 de septiembre del presente año. Así se le da tiempo. Sexta, el Jurado Nacional de Elecciones deberá poner al servicio de las organizaciones políticas en un plazo de 45 días, a partir de fecha de la publicación del presente, un portal electoral digital PEP, que permita la realización y supervisión y validación de los siguientes trámites y actos de manera virtual. 1. La presentación de requisitos de inscripción de partidos políticos. 2. La incorporación, exclusiones y renuncia al padrón de afiliados. 3. La afiliación a una organización política. 4. La renuncia a una organización política. 5. El trámite de afiliación indebida a una organización política. 6. La solicitud de inscripción de las modificaciones al estatuto. 7. La solicitud de inscripción de las modificaciones al reglamento electoral. Todo esto sacado del debate de hoy día con el jurado de la OMPE. 8. La realización de reuniones de los órganos directivos y demás elementos. Y 9. La elección de dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros. En la séptima queda casi igual. Dice: las elecciones internas en las organizaciones políticas para elegir a los candidatos a las elecciones generales del año 2021 se rigen por las siguientes reglas. La 1, 2 y 3 es igual, y la 4 sí hay algún cambio. Dice, según el debate de hoy día y las sugerencias, dice: los candidatos en las elecciones internas deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política para la que deseen postular con anterioridad a la fecha de la realización de las mismas. Dicha afiliación debe estar registrada en el registro de organización de políticas ROP del Jurado Nacional de Elecciones. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. En el caso de las organizaciones políticas inscritas en el año 2020, o sea, este año, los candidatos en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción ante el registro de la organización política ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Quinto, y acá viene otro tema también, quinto, las elecciones internas pueden realizarse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. A. Se respetan las dos modalidades. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, directo y secreto de los afiliados, lo que se denomina un afiliado o un militante un voto. Y B. Elecciones a través de los delegados elegidos conforme lo disponga el estatuto. Se le agrega esta parte para que no quede dudas de la democracia que va a haber eligiendo delegados, en la que dice: dichos delegados previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, tal cual se conversó con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El número 6 y 7 es igual. El 8, si hay un cambio, dice: en las elecciones internas se eligen candidatos titulares y accesitarios. Estos últimos pueden reemplazar a los primeros en virtud de las renuncias que presenten los candidatos titulares elegidos en las elecciones internas en el plazo comprendido entre la realización de estas últimas y el de la inscripción de las listas. Digamos que el 9 y 10 sigue igual. Voy a leer finalmente las disposiciones complementarias finales.
Primera, inaplicación de las normas electorales en caso de contravención de esta ley. Dispóngase que todas las normas electorales vigentes que contravengan las disposiciones transitorias materia de la presente ley no serán de aplicación en las elecciones generales del año 2021. Segunda, autorización a los organismos del sistema electoral a emitir reglamento. Autorícese a los organismos electorales en el ámbito de sus funciones a emitir la reglamentación necesaria para garantizar el desarrollo del proceso de elecciones generales 2021, tomando en consideración la evolución y los efectos de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-2019. Tercera, autorización al Jurado Nacional de Elecciones para la creación de los jurados especiales electorales. Autorícese al Jurado Nacional de Elecciones para que en fecha oportuna y en forma progresiva, de acuerdo al calendario electoral aprobado por las elecciones generales 2021, conforme instale los jurados electorales especiales de acuerdo a sus competencias. Con referencia a los 6 meses de afiliación, se está respetando el tema de fortalecimiento de partidos políticos. Y se está respetando además lo que dice la propia, el propio texto, las conclusiones finales del 2018 de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, página 171. Página 171. Esta ley plantea, además, dice que en las elecciones internas solo puedan participar postulantes con al menos un año de afiliación. Repito, esto es lo que dice. Esta ley plantea, además, que en las elecciones internas solo puedan participar postulantes con al menos un año de afiliación en la organización política por la que pretenden postular, buscando evitar la aparición de candidaturas de última hora, o sea, improvisadas, que como ya se señaló, luego se expresan en conductas personalistas, oportunistas, y como escasos vínculos con las organizaciones que supuestamente representan. Para las elecciones generales de 2021, es una disposición transitoria, se reduce ese plazo a 6 meses para facilitar la adecuación de los afiliados a las nuevas reglas de juego. A mí me ha sorprendido que el expresidente de la Comisión de Alto Nivel haya expresado en algunos tweets, qué sé yo, de que se está bloqueando la posibilidad de que algunos candidatos, digamos, puedan postular, cuando él mismo, en estas conclusiones de hace año y medio, señalaba otra cosa, algo totalmente distinto, ¿no? En la que dice que en las elecciones internas solo pueden participar postulantes con al menos de un año de afiliación a la organización política por la que pretenden postular, buscando evitar con esto la aparición de candidaturas de última hora, improvisadas. Luego se expresan en conductas personalistas, oportunistas y con escasos vínculos a las organizaciones que supuestamente representan. Entonces, en ese momento, él abogaba por un mínimo de afiliación, como lo abogamos nosotros, como está la ley actualmente sobre los 6 meses de mínimo de afiliación a cada partido para poder postular. La semana pasada teníamos un proyecto de un año y se ha bajado 6 meses de acuerdo a lo que la mayor parte de congresistas la semana pasada estuvo señalando. O sea, no es una ocurrencia nuestra. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Para el tema de los comentarios finales, si queremos fortalecer los partidos políticos, si queremos pensar en verdaderas organizaciones, en que no hayan vientres de alquiler, en que no hayan improvisaciones, entonces debemos apostar justamente por el fortalecimiento institucional, porque a veces hay una contradicción, ¿no? Porque se dice, fortalece la democracia un militante un voto, o un afiliado un voto, pero cuando se le pregunta por el tema de la valla de afiliado, dice no, que no tenga ningún día de afiliación, lo cual es una contradicción, pues, ¿no? Porque si estás de acuerdo con fortalecer los partidos políticos con un afiliado un voto, también deberías estar de acuerdo con que los postulantes tengan un mínimo de afiliación en cada partido político. Entonces creo yo que hay que ser coherente con el discurso, ¿no? En fin, señores congresistas, vamos a dar paso al debate de este texto sustitutorio y comenzamos con, me ha pedido el uso de la palabra, el congresista Aliaga. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, y por intermedio suyo, muy buenas tardes a toda la respetable Comisión de Constitución y Reglamento.
Presidente, respecto del numeral séptimo, subnumeral 4, al cual hemos hecho referencia, en el cual se detalla el tema de los 6 meses, ciertamente el Partido Democrático Somos Perú, que es muy respetuoso de crear bases, está de acuerdo. Sin embargo, hay una precisión, presidente, y es el registro de organizaciones políticas, el RO, el Jurado Nacional de Elecciones, se estaría volviendo, bajo esta interpretación, en un registro de carácter constitutivo. Y esto puede traer un problema, presidente, toda vez de que existe un desfase natural para poder registrar a una persona como afiliado ante el ROC. Los que ya tenemos algo de tiempo en este menester político, sabemos que cuando se remiten las fichas para que sean inscritas ante el ROC, existe un desfase de tiempo y también existen contingencias propias de la validación del ROC. Es decir, a veces ha habido una huella digital mal puesta, una firma que no calza con RENIEC, y esto causa observaciones o la improcedencia del registro. Esta situación podría ser un inconveniente para efectos de poder registrar un candidato. Tal vez, presidente, y nuevamente dentro de la modestia que usted siempre tiene de poder recibir un comentario, si pudiésemos precisar en ese ámbito que la afiliación debe estar registrada en el registro de organizaciones políticas de Jurado Nacional de Elecciones desde su fecha de presentación ante el ROC. Si existiese algún tipo de contingencia, tal vez podría ser subsanada, o en todo caso, ya dentro de la práctica que se suele tener, un secretario de organización o el mismo presidente de la organización podría emitir la constancia de afiliación, con lo cual se podría sobrellevar el problema y no quitarle el derecho de participación política a una persona que tuvo todo el ánimo de inscribirse, que por un problema de carácter procedimental no pudo completar un registro que hoy en día pasa a ser de carácter constitutivo. Muchas gracias, presidente, y con los respetos del caso de siempre. Sí, lo único que le agradecería es que me mande su probable aporte, ¿no? O modificación, quiero verlo. ¿Será ¿Cómo no, posible? presidente? A mí me lo pongo Mandando... por WhatsApp, ningún problema. Por favor, gracias. Perfecto, gracias, presidente. Gracias a usted, congresista. Sí, congresista Costa me ha pedido la palabra, creo, ¿no? No, perdón, congresista Mamani Barriga. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar previa y nuevamente a usted y a mis colegas, y reconociendo que el predictamen ha mejorado en comparación a la semana pasada, debo reiterar una observación señalada anteriormente. La afiliación se ha reducido de 1 año a 6 meses antes de las elecciones internas, y no se va a exigir este requisito para los partidos que se inscriban este año. Esta norma sigue manteniendo vicios de inconstitucionalidad. Como lo dije la semana pasada, esta norma vulnera el artículo 176 de la Constitución, que establece lo siguiente: el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto de la voluntad del elector. Además, vulnera el derecho a elegir y ser elegido establecido en el artículo 31 de la Constitución, el cual incluso dispone que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Señor presidente, no solo existen vicios de inconstitucionalidad, sino que incluso hay una contradicción entre la parte expositiva del predictamen y el texto sustitutorio. Ello lo digo por lo siguiente: en la parte expositiva del predictamen, específicamente en la página 32, en el primer párrafo,
se indica que el requisito de 6 meses que se plantea es para fortalecer la militancia partidaria. Sin embargo, si ese es el motivo de la restricción, ¿por qué permitimos que el predictamen de las organizaciones políticas puedan designar de forma directa hasta 30 candidatos al Congreso de 130, incluyendo a candidatos no afiliados? Yo lo que aquí observo es una contradicción entre los argumentos de la justificación y la fórmula legal. La semana pasada, el argumento de incorporar este agregado era el fortalecimiento de los partidos. Ahora el argumento es fortalecer la militancia partidaria. Con este predictamen, el día de hoy, sí creo que se fortalece a los partidos, pero no a todos, sino a quienes tienen mayor cantidad de afiliados como el que usted representa. Lo que acabo de indicar lo voy a graficar con datos objetivos. En el registro de organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra la cantidad de afiliados de cada uno de los partidos políticos inscritos. Esta información está actualizada hasta el año 2019. En total salen 1.593.000 afiliados a partidos políticos. Acá la primera pregunta, señor presidente. ¿Cuáles son los partidos que están representados en esta comisión con mayor cantidad de afiliados? Se lo voy a decir. Acción Popular, según el ROP y según el Jurado Nacional de Elecciones, esa es mi fuente, 228.041 afiliados. Alianza para el Progreso, 223.013 afiliados. Somos Perú, 146.749 afiliados. Y Unión por el Perú, 54.588 afiliados. Fíjese usted, por ejemplo, la diferencia de afiliados entre su partido y el partido con el que yo ingresé al Congreso, estamos hablando de una proporción que casi cuadruplica las cifras de afiliados en 400% y representa una diferencia de casi 170.000 afiliados a favor de Alianza para el Progreso con UPP. Me parece bien que su partido tenga tantos afiliados y yo saludo ello. Pero me pregunto, ¿acaso no se está favoreciendo al partido por el cual usted ingresó al Congreso? Ahora, permítame hacer esa comparación entre su partido y el partido con representación en el Congreso que menos afiliados tiene, el cual según el ROP es el Frente Amplio con 6.292 afiliados. Comparando cifras, vemos que acá la diferencia es de 35 veces más en cantidad de afiliados y más de 210.000 afiliados entre su partido y el Frente Amplio. Como le digo, me parece bien que su partido tenga tantos afiliados. Lo saludo y lo reconozco. Pero me pregunto de nuevo, esta norma que usted está proponiendo ya en sus 3 predictámenes, pese a las observaciones que casi todas las fuerzas políticas no termina favoreciendo a partidos como el suyo en desmedro de otros? A ello debemos sumar que el requisito de 6 meses es antes de las elecciones internas, señor presidente. ¿Sabemos cuándo se harán las elecciones internas? La respuesta es no, porque el calendario electoral recién será fijado por el Jurado Nacional de Elecciones cuando esta norma se apruebe, según el inciso 3 de la 7ª disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos. Es decir, estamos regulando un plazo sobre una fecha que es incierta, lo cual no tiene ningún sentido. Finalmente, presidente, este punto yo concluyo con 2 cosas. Primero, los partidos políticos con mayor cantidad de afiliados obtendrán una ventaja comparativa con otros partidos políticos con esta norma. Y segundo, se va a excluir a ciudadanos que ahora no están afiliados a un partido en desmedro de los partidos que ya tienen candidatos definidos. Aquí lo que está ocurriendo es la utilización de la ley para beneficiar a algunos partidos políticos en desmedro de otros. Estas medidas pueden existir en dictaduras, presidente, pero no en un país democrático como el nuestro. Muchas gracias. Sí, yo no pensaba interrumpir congresista Mamani, pero ya que me ha aludido, acá nadie está pensando en mi partido político, ni en Acción Popular. Estamos pensando en los partidos políticos. Y si usted se fija justamente,
el documento, las conclusiones de la comisión de alto nivel, dice exactamente lo mismo, salvo que usted quiera que nosotros legislemos para su partido, para que usted pueda postular. Entonces me lo hubiera dicho con anticipación, pero yo creo que eso no es el espíritu de la norma, ¿no? El espíritu es normar para que hayan verdaderos partidos políticos y no para que un partido o dos que no tienen mucha militancia necesariamente puedan participar o no. Nadie está pensando en un partido o dos o en el partido del presidente de la comisión. No, señor. Y estamos tomando como consecuencia, como base y como antecedente justamente las conclusiones de la comisión de alto nivel del año 2018, que le rogaría que por favor lo lea y que están incluso en la página 171 de dicho libro, de dicho cuerpo legal, ¿no es cierto? Y se lo voy a leer nuevamente, no es un tema mío, es un tema de la propia Comisión de Alto Nivel que contrató el Poder Ejecutivo hace un par de años. Dice, esta ley plantea además que en las elecciones internas solo puedan participar postulantes con al menos un año de afiliación en la organización política por la que pretenden postular, buscando evitar la aparición de candidaturas de última hora, improvisadas, como ya se señaló. Luego se expresan en conductas personalistas, oportunistas y con escasos vínculos con la organización que supuestamente representan. Para las elecciones generales de 2021, en una disposición transitoria se reduce ese plazo a 6 meses para facilitar la adecuación de los afiliados a las nuevas reglas de juego. Lo que se busca es que no hayan partidos vientres de alquiler. Y esto no lo dice el presidente de la comisión por favorecer a un partido, sino lo dice la propia comisión de alto nivel en el año 2018. Tiene el uso de la palabra el congresista Valdés. Por favor, adelante. Sí, presidente. En verdad, yo lo que les quiero pedir a mis colegas congresistas es que no tomemos estos debates, no solamente hoy que estamos analizando este predictamen, sino todos los que vamos a analizar en el futuro. No lo tomemos como personal. Creo que la democracia también nos da la posibilidad de no estar de acuerdo, ¿no? Y tener posiciones encontradas. Ya será finalmente las votaciones quienes determinen lo que se vaya a aprobar, ¿no? Y como usted ha dicho, aquí partimos de una recomendación del presidente de una comisión de alto nivel para la reforma política y electoral. Y creo que es importante escuchar. Y en verdad yo tengo que reconocer que no en muchas cosas estuve de acuerdo con el señor Fernando Tuesta, ¿no? En verdad he tenido muchas complicaciones para entender algunas recomendaciones, pero fundamentalmente en esta coincido, porque si lo que se trata es fortalecer los partidos políticos, ¿no? Porque los entendemos como instrumento de participación ciudadana, ¿no? Mediante el cual, ¿no? Se alienta y permite, ¿no? Y controla la participación de las estructuras del poder de un Estado, ¿no? Un partido político, pues sabemos que es una fuente y camino del pluralismo democrático, tanto en el estudio, la formación y la expresión de la voluntad, ¿no? Por eso es que es muy importante fortalecer a los partidos políticos. Y no vamos a tener una democracia sólida, no vamos a tener instituciones sólidas en el Perú, ¿no? Si permitimos que existan partidos cascarón, ¿no? O vientres de alquiler. Eso es lo que no podemos permitir. Estoy seguro, ¿no? Y ahí sí coincido con muchos de los críticos de la clase política, ¿no? Pero creo que hoy tenemos un desafío y ese desafío, ¿no? Es fortalecer a esta institucionalidad político-partidaria. La necesidad de legislar a favorecer o a favor de favorecer a los partidos políticos y evitar el transfugismo, por ejemplo. Esa reforma en la ley presidente, de la reforma electoral me refiero, plantea el fortalecimiento de los partidos a través de la exigencia de hacer verdadera y efectiva vida partidaria, ¿no? Como requisito fundamental para una legítima participación política. Esta modificación a la ley plantea que en las elecciones internas solo puedan participar postulantes que al menos tengan 6 meses de afiliación, ¿no? En una organización política, por lo que pretenden postular, pues claro está, a un cargo de elección popular, evitando así la aparición de candidatos de última hora, ¿no? De advenedizos, que no tengan ni siquiera el conocimiento y esa esencia de la vida política partidaria, ¿no? No es fácil sostener un partido político, ¿no? Y hoy hay una crisis en los partidos políticos justamente por esa ligereza
¿no? En cuanto a la participación política partidaria. Entonces, si es que queremos fortalecer, ¿no?, a las instituciones, sobre todo democráticas, tenemos que empezar por los partidos políticos, y de ahí la importancia y trascendencia, ¿no? Y debo nuevamente expresar públicamente que coincido plenamente con Fernando Tuesta, ¿no?, en esas conclusiones de su libro que he tenido la oportunidad de revisar. Y claro, y él en esas conclusiones nos recomienda que por lo menos sea un año. Y yo coincido, por lo menos un año, que es lo mínimo necesario, ¿no? Pero atendiendo a que ya los plazos están casi vencidos, reducirlos a 6 meses me parece razonable, ¿no? No conveniente, pero por lo menos razonable. Ahora, yo no estoy de acuerdo, ¿no?, a que el Congreso de la República, que sostiene la representación nacional, tenga que legislar en función a una coyuntura, ¿no?, o de repente a una orientación del momento. Eso no es pensar en el futuro, no pensar en el Congreso y las futuras, digamos, generaciones de mandatarios del país. Es hoy cuando tenemos que hacer la verdadera reforma política del país, ¿no? El tiempo, espero que nos dé la razón, ¿no? Esa manifestación en conductas personalistas, singulares, oportunistas y de escaso vínculo con las organizaciones que supuestamente representan a la nación. Por estas consideraciones resulta urgente y necesario eliminar el aprovechamiento, presidente, ¿no?, de precandidatos o precandidaturas que no responden a una verdadera intención de hacer verdadera política, ¿no?, sino tan solo de lograr tomar el poder sin mayor responsabilidad y rendición de cuenta alguna. Ojo, o sea, no estamos intentando regular cualquier cosa. Estamos hablando del futuro de un país, ¿no?, sobre la base de ciertos advenedizos, ¿no?, o por ahí imágenes que aparecen de un momento a otro que en el futuro no tendrán responsabilidad, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista Luis Valdés Farías. Tiene el uso de la palabra el congresista Isaías Pineda. Encantado. Adelante, por favor. Presidente, por alusión, una interrupción cortita. Sí, brevemente, por favor. Sí, adelante. Sí, presidente, no es para que postule yo, presidente. Lo estoy haciendo ver con cifras objetivas que hay partidos que quedarán favorecidos con este predictamen. Solo le muestro con datos y no solo con palabras. Usted cita la comisión de alto nivel que presidió el doctor Tuesta. Fíjese usted que el doctor Tuesta está criticando su dictamen y el plazo de 6 meses que plantea, así que no es una buena fuente la que usted ha citado. Por otro lado, yo creo que no es los 6 meses que se está planteando antes de las elecciones internas. Prácticamente la ley va a estar en nada, porque ya no queda tiempo para hacer las elecciones internas, y esos 6 meses se va a quedar en nada. Eso es lo que más o menos he estado planteando, presidente. Gracias. Bien, lo único que le sugeriría que revise el artículo 35 y 103 de la Constitución, que habla sobre partidos políticos. Congresista Isaías Pineda, por favor, con todo aprecio, adelante. Señor presidente, gracias. Escuchando la participación de los representantes de los organismos electorales, para el cual hemos invitado para que den su opinión y así poder nosotros recibirlas y poder, digamos, contemplar en el tema de agenda que hoy estamos debatiendo y podamos definir hoy mismo, y de modo que podamos avanzar. Pero también recibiendo las sugerencias, los aportes. Respecto de ello, también tengo que reiterar algunos puntos sobre el predictamen presentado temprano, más ahora un texto sustitutorio, que casi no ha variado mucho, pero es menester mencionar algunos aportes, algunas sugerencias, señor presidente. Por ejemplo, sobre el artículo 1, donde adiciona las disposiciones transitorias a la ley 26859, la Ley Orgánica de Elecciones,
en la quinta disposición transitoria. Señala que la votación debe iniciar a las 7 de la mañana, terminar a las 5 de la tarde. Esto es una reiteración el cual hago llegar a su presidencia, dado que no resulta pertinente que se extienda la hora de votación. Hay que tener en cuenta que son 3 conteos de votos: presidencial, congresal y parlamento andino. Asimismo, en la séptima disposición transitoria, reitero el pedido para que se conformen las mesas de sufragio respetando el domicilio registrado en el DNI de los ciudadanos, a fin de facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación. Y sobre el artículo 2, la adición de disposiciones transitorias a la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, séptima disposición transitoria, sobre las reglas que rigen las elecciones internas en las organizaciones políticas. Adelante. Señor presidente, ¿me escuchó desde el principio? Sí, la última frase no, pero repítalo, la última frase. El tercer punto. No, el tercer punto. El tercer punto, no se preocupe, el tercer punto. Bien, presidente, gracias. Gracias. Entonces, voy a empezar desde el artículo 2. ¿Está bien? La séptima disposición transitoria sobre las reglas que rigen a las elecciones internas en las organizaciones políticas para elegir a los candidatos a elecciones generales del año 2021 se rigen por las siguientes reglas. Respecto al numeral 7, nos dice que las organizaciones políticas en la lista de candidatos al Congreso de la República pueden designar un máximo de 30 candidatos entre sus afiliados y no afiliados. Sugiero que se mantenga la misma redacción del actual artículo 24.b de la Ley de Organizaciones Políticas. En tal sentido, hasta un 20% del total de candidatos al Congreso sean designados entre sus afiliados y no afiliados. Respecto al numeral 8, nos dice que en las elecciones internas deberán elegirse candidatos titulares y accesitarios, y que estos últimos pueden reemplazar a los primeros cuando renuncien. Al respecto también quiero indicar que las candidaturas son individuales. Estamos hablando ya de candidatos, más no de precandidatos. Por otro lado, debo reiterar mi pedido que se incorpore al numeral 9 de dicha disposición la inclusión de la presentación de las sentencias judiciales. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Gracias, congresista Pineda. Estamos tomando nota de sus sugerencias. Le vamos a adherir, no se preocupen, lo que sea pertinente, por supuesto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Debo felicitarle a usted y al equipo técnico, señor presidente, que le acompaña en la comisión para elaborar estos predictámenes. Sin embargo, ha dicho el colega congresista Mamani Barriga muchas verdades. Y duela a quien le duela, por ejemplo, de las fechas, las cifras que dio. Por ejemplo, si hablamos de 6 meses, bueno, estamos en el mes séptimo, julio, y en la mañana o al mediodía, por ahí hemos escuchado al Jurado Nacional de Elecciones que lo que están pensando hacer un cronograma tentativo es en el mes de noviembre, las elecciones internas. Si retrocedemos, ya estamos a 5 meses. Entonces, si aprobamos este dictamen, en esas fechas ya no habría, digamos, compatibilidad, ¿no? En todo caso, señor presidente, esto es un espacio de debate, de respeto entre nosotros. Lo que quiero solicitarle, señor presidente, es que yo presenté un proyecto
que impulsa el voto voluntario. Hace 2 meses atrás, pero por burocracia de mesa de partes, donde había presentado con cifras, con firmas manuales, mezclado con firmas digitales, la razón por la cual he regularizado recién, y en ella estoy hablando, señor presidente, el proyecto de ley en la sexta disposición, vería lo mismo, lo siguiente, y me propone el proyecto de ley. El artículo primero, en la sexta, dentro del contexto del COVID-19, exonérese por única vez de todas las multas electorales que se puedan generar durante cualquier proceso electoral convocado durante el año 2021. El Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con el Poder Ejecutivo, ofertan un programa de incentivos para garantizar la presencia de miembros de mesa y también garantizar la realización de los procesos electorales programados durante el año 2021. Entonces, en el mismo sentido de los varios proyectos de ley, en este de impulsar el voto facultativo o voto voluntario, excepcionalmente. Y es que, señor presidente, si bien la Ley Orgánica de Elecciones establece que el voto es personal, libre, igual y secreto, cuando se refiere a libre, no está referido al ejercicio del voto, sino al modo de realizarlo, puesto que la propia norma, líneas abajo, indica que los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar hasta los 70 años, a partir de la cual el voto se vuelve facultativo, dejando constancia en este punto, señor presidente, de que cuando se refiere a una obligación, se está refiriéndose a la posibilidad de ser exigido de forma compulsiva. Pero la única medida compulsiva que existe por no cumplir con esta obligación es meramente pecuniaria. Es decir, termina siendo una obligación solamente para quienes tienen menos recursos. Y como ha ocurrido en las últimas elecciones, un gran número de peruanos ha preferido pagar su multa a cumplir su obligación. Señor presidente, reitero esa solicitud de acumular en el proyecto de ley de mi autoría, el proyecto de ley 5765-2020 CR. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Ramos, gracias. Yo le sugeriría debatirlo. Yo he sido siempre uno de los promotores del voto preferencial, del voto voluntario, del voto voluntario. Es una gran idea y que en algún momento debería llegar al Perú, a nuestra democracia, el voto voluntario, como sucede en Colombia, por ejemplo, ¿no? O en Chile, o en otros países, digamos, con bastante educación, ¿no? Y que haya docencia cívica para que la gente vaya a votar. Cuando fui congresista la anterior vez, yo fui uno de los propulsores del voto voluntario. Me parece que la congresista Chávez, que está acá presente, también, si mal no recuerdo. Y que me parece que eso deberíamos analizarlo en una sesión distinta porque es una reforma constitucional. Entonces, lo hablamos por interno. ¿Qué le parece, congresista Ramos? Encantado en poder servirlo. Pero de repente poder hacerlo con un predictamen o a través de un debate interesante, porque creo que el voto voluntario merecería un largo debate y no pasar desapercibido. Es un tema crucial para la democracia peruana. Pero en fin, muchas gracias por su intervención, congresista Ramos. Tiene el uso de la palabra el congresista, la congresista Leslie Lazo. Adelante, por favor, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas congresistas. Antes que nada, señor presidente, felicitar su predisposición para mejorar el presente predictamen. En ese sentido, me gustaría hacer las siguientes indicaciones. En primer lugar, se entiende que las normas contenidas en este dictamen son transitorias y aplicables únicamente al proceso electoral del año 2021. En tal sentido, se propone la quinta disposición transitoria a la ley 8094, la Ley de Organizaciones Políticas, por la cual se establece que solo podrán participar en dicho proceso electoral las organizaciones políticas que cuenten con inscripción vigente al 30 de septiembre de 2020. Extremo con el cual estamos totalmente de acuerdo, señor presidente. Sin embargo, haciendo un cálculo,
no cabe la incorporación del plural 1 de la sexta disposición transitoria, por la cual el Jurado Nacional de Elecciones debe poner a disposición un portal electoral digital en un plazo de 45 días, entiéndase días calendarios, para la presentación de los requisitos de inscripción de los partidos políticos, entiéndase los partidos políticos nuevos, ¿no? Este plazo va a superar el plazo máximo de inscripción con el cual deben contar las organizaciones políticas que deseen participar en el proceso del año 2021, señor presidente. Por lo tanto, no sería aplicable a este proceso electoral y considero con mucho respeto que no cabe su incorporación en el presente predictamen. Asimismo, señor presidente, estamos de acuerdo que los candidatos que participen en las elecciones internas de los partidos deben contar con un mínimo de afiliación. Más aún los candidatos presidenciales, pues considero que es la única forma de garantizar la identificación del candidato con la doctrina y el programa del partido por el cual se postula. Y además le permite al elector relacionar al candidato con el partido. Señor presidente, quienes abogamos, como usted, en fortalecer la institucionalidad de los partidos, promover los verdaderos procesos internos y democracia interna, estamos de acuerdo con establecer un tiempo de afiliación mínima. Sin embargo, somos conscientes que la pandemia nos obliga a relajar un poco los plazos, por lo que respaldamos el dictamen en el extremo de bajarlo de 1 año a 6 meses para todos los candidatos. Con relación a la fórmula alternativa de elección por delegados, en ese extremo, Acción Popular es un partido que por muchos años viene practicando la democracia interna bajo la modalidad de un militante, un voto. Y muchas veces hemos sido reconocidos por los propios órganos electorales como ejemplo de procesos internos donde se privilegia al militante por encima de las cúpulas, como algunos lo llaman, o dirigencias partidarias. Por lo tanto, no respaldamos el dictamen en dicho extremo, señor presidente. Sin embargo, me permito advertir que la modalidad de elección por delegados no solo es inconveniente en el esfuerzo que tenemos todos en esta comisión, que trata de fortalecer la democracia interna, sino que además resulta totalmente, con mucho respeto desde mi punto de vista, antitécnico, señor presidente, y me gustaría explicar por qué. La elección por delegados, como usted, señor presidente, también lo mencionó hace un momento, supone 2 eventos electorales para la misma finalidad, en realidad. Un primer evento donde se deben elegir a los delegados y un segundo evento donde estos delegados deben elegir a los candidatos. Por una cuestión de simplificación de procesos, más aún en un contexto de pandemia, señor presidente, ¿acaso no resulta lógico reducir a un único evento electoral donde la militancia de una base elija directamente a sus candidatos y no a los delegados? No existe lógica en movilizar a la militancia de una base para elegir únicamente a los delegados y no directamente a sus candidatos. Es ahí donde discrepo, señor presidente, respecto al dictamen. Nosotros presentamos un proyecto ley 5078/2020, donde proponemos que la fórmula para elección interna sea a través de la modalidad de un militante, un voto, y únicamente en forma supletoria, donde se anulen justificadamente las elecciones, no se pueden realizar esas elecciones o no se logre completar el número de datos que exige por cada circunscripción, se puede elegir a través de los órganos partidarios de acuerdo a su estatuto. Finalmente, señor presidente, para terminar, para manifestarle que tampoco estamos de acuerdo en aumentar a 30 el número de candidatos invitados en la lista del Congreso. Consideramos que se debe mantener lo estipulado en la ley, que es hasta un 20%. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Y congresista Leslie Lazo, solamente para manifestarle que me gustaría que en el primer punto de aporte que usted nos ha alcanzado, me lo haga pasar por interno a mi WhatsApp. Usted ya lo conoce, para tratar de manejarlo ya técnicamente. Solamente decirle que me parece que esa propuesta de modificación que usted está proponiendo, valga la redundancia, ha sido el proyecto de su correligionario Franco Salinas. Entonces, antes que me lo pase, me gustaría de repente que usted en la interna también converse con él, dado que es su correligionario de Acción Popular, para ver si me parece que hay una discrepancia entre ustedes dos. De no haberla, me encantaría que me la pueda pasar
a mi WhatsApp para poder tratar de hacer alguna modificación si fuera menester. En el resto lo vamos a analizar cualquier tipo de modificación. Le voy a agradecer mucho. Muchas gracias. A usted las gracias.